Buenos días, Dios le bendiga a mis hermanos, ¿cómo están? En este día, gloria a Dios, quisiera transmitir una pequeña reflexión. Estamos, gloria a Dios, en el lugar de trabajo ahora y pues me ha inquietado el querer transmitir una pequeña reflexión. Como yo digo, es una pequeña reflexión acerca de un tema X de la Biblia. Gloria a Dios, no precisamente usted tiene que estar de acuerdo conmigo, porque cada quien pues da lo que Dios le da según su necesidad, según Dios vaya ministrando su vida. Y quisiera hablarte acerca de Gálatas 6:17, donde dice el apóstol Pablo que de ahora en adelante que nada le cause molestia, pues porque yo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Y me llama la atención que en el contexto en el cual el apóstol Pablo dice esas palabras, es un contexto en el cual ya el apóstol Pablo se encuentra un poco cansado de tantas dificultades, de tantas hipocresías, de tantas falsas enseñanzas que había dentro de la iglesia y que se estaban manifestando dentro de la iglesia de los Gálatas. Los historiadores dicen que la carta de los Gálatas fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Y me llama la atención que siendo la primera carta que él escribió, habían tantos problemas en esa iglesia que prácticamente obligaron al apóstol Pablo a tener o llevaron al apóstol Pablo un cansancio físico, emocional, al punto que él tuvo que decir de ahora en adelante que nada me cause molestia porque yo llevo las marcas del maestro, yo llevo las marcas del Señor Jesucristo. Vemos el contexto histórico del libro o la carta a los Gálatas, donde los Gálatas tuvieron diferentes tipos de situaciones. Tuvieron diferencia primeramente en que ellos tuvieron dudas acerca del evangelio que Pablo y los apóstoles estaban enseñando por culpa de los falsos hermanos de la circuncisión, por culpas de los judaizantes, por culpa de los gnósticos, por culpa de un sinnúmero de gente que torcían las enseñanzas del apóstol Pablo. Como dice el apóstol Pedro en segunda de Pedro, creo que capítulo 3, habla acerca de que el apóstol Pablo realmente escribió muchas cosas profundas que eran difíciles de entender y que los indoctos torcían, porque hay indoctos, hay personas que no tienen profundidad intelectual, que no tienen profundidad teológica, y lo que no entienden, lo que hacen es que lo tuercen, buscando la manera de hacerte quedar mal. Por eso cuando yo no entiendo algo, antes de yo querer refutar a esa persona por cosas que yo no entiendo, yo no la refuto, sino que yo trato de investigar, de indagar, de preguntar qué es lo que la persona está enseñando, qué es lo que la persona verdaderamente quiere dejar dicho, para así yo poder entenderlo y poder sacar una conclusión, hermano. Y el apóstol Pablo se ve en esta situación donde quieren distorsionar las enseñanzas del apóstol Pablo. Pero eso fue en una etapa donde él tiene que defender el evangelio que él predica y enseña y dice, gloria a Dios, que si viene otra persona o si viene alguna otra persona, aún así, él hace ahí una especie de hipérbole, aún sea un ángel que venga del cielo enseñando un evangelio diferente al que nosotros hemos enseñado, refiriéndose a los apóstoles, y él dice que sea anatema, que sea un maldito. ¿Por qué? Porque está contradiciendo y está torciendo lo que los apóstoles están enseñando, lo que él
el apóstol Pablo, está enseñando. El apóstol Pablo tenía convicción de lo que él estaba enseñando. Era el evangelio real de Cristo Jesús. Era lo que Cristo quería que se le predicara específicamente, tanto a todas las naciones, tanto a los judíos como a los gentiles. Y en este caso, en el contexto histórico, él está hablando a los gentiles porque los gálatas eran gentiles y tienen una situación por culpa de los indoctos, por culpa de los judaizantes, tanto siendo el mensaje que el apóstol Pablo está enseñando y por ende el mensaje completo que enseñan también los apóstoles de Cristo Jesús. Pero vemos también cómo él se ve con otra situación. La situación donde dice que ellos, los gálatas, él los acusa y le dice, ustedes empezaron por el espíritu y ahora van a terminar por la carne. O sea, yo le he predicado un evangelio, le he traído la verdad espiritual del evangelio, la verdad espiritual de la Torá, la verdad espiritual, lo que Cristo enseñó. Y ustedes recibieron el espíritu de la palabra, recibieron a Cristo y ustedes están retrocediendo para volver a lo que es la ley, a querer volver a practicar cosas que no debían de practicar o que ustedes no están supuestos a practicar, como es la circuncisión, como es guardar el Shabbat, como es guardar, celebrar fiestas tradicionales del pueblo judío. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermano, y más hoy en día que se ha desatado y se ha levantado con gran furor lo que son los grupos sectarios del judaísmo. Esos enemigos de la fe, como Pablo le llama, son gente enemigos de la fe, falsos maestros, falsos, gloria a Dios, apóstoles, falsos, gloria a Dios, hermanos, que se han levantado, ¿para qué? Para hacerle daño a la obra de Cristo, implantando tradiciones del judaísmo como si fuesen verdades bíblicas que nosotros debemos de practicar. Nosotros tenemos que saber distinguir que hay cosas dentro del Antiguo Testamento, dentro de la Torá, dentro de la ley mosaica, que es específicamente para el pueblo hebreo, que es específicamente para los israelitas, que nosotros los gentiles, los que no somos judíos, no estamos sujetos a practicar. Mas, sin embargo, la iglesia de Gálatas se vio en esa confusión al punto donde quiso practicar y quiso gloria a Dios, guardar lo que son normas, estatutos, ordenanzas de la ley que no le correspondían porque era específicamente para los judíos. Y hermano, eso fue una situación terrible porque Pablo, al ver una iglesia que está creciendo en una buena dirección, de repente se está yendo al lado contrario. Y eso, hermano, trae cansancio, eso trae turbación emocional, eso trae, hermano, un sinnúmero, eso acarrea un sinnúmero de desánimo. Y el apóstol Pablo se ve agotado porque tiene que estar constantemente hablando y peleando, en el buen sentido de la palabra, refutando a esos falsos hermanos que hacen tanto daño dentro de la iglesia. Y vemos hoy en día, hermano, como dentro de la iglesia protestante se han levantado un sinnúmero de personas con el famoso cuento de la raíz hebrea, con el famoso cuento de volvamos a la fuente, y sin darse cuenta están practicando las mismas cosas que practicaban los fariseos, las mismas cosas que practicaban los judaizantes y los grupos sectarios de aquel momento. Y están haciéndole daño a la obra. Le están haciendo daño a la obra, hermano, de tal manera que hoy en día conocemos y sabemos de personas que han entrado en el judaísmo, que han entrado, gloria a Dios, se han vuelto apóstatas de la fe, porque antes creían en un Jesucristo vivo de poder,
de que la salvación era a través de la fe en Jesucristo Jesús, de que éramos justificados a través de Cristo Jesús y que solo a través de Cristo Jesús podíamos alcanzar la vida y la salvación, la vida eterna y la salvación. Mas sin embargo, hoy en día están creyendo otra cosa, al punto de que han empezado, hermano, a judaizar de una manera sigilosa, de una manera pasiva, pero están judaizando. Están judaizando cuando tú empiezas a querer, gloria a Dios, participar de lo que son las fiestas festivas tradicionales del pueblo judío, cuando quieres, gloria a Dios, circuncidarte, no porque tienes una necesidad de salud, sino porque quieres hacerlo, porque tú entiendes que el pueblo de Israel, cuando Dios mandó a Abraham a que circuncidara a los varones, eso fue un pacto de Dios con Abraham. Una señal de Dios con Abraham para el pueblo de Israel, no para nosotros los gentiles. Nosotros no estamos obligados. Y eso lo vemos el apóstol Pablo cuando en el libro de los Hechos circuncida a Timoteo porque su mamá era judía y él era descendiente de judío, y por eso él tenía que, de manera simbólica o de manera obligatoria, al ser judío, él estaba obligado a circuncidarse. Pero a Tito, Pablo no lo obliga a circuncidarse. ¿Por qué? Porque Tito era gentil. Tito no estaba bajo ese convenio, bajo ese pacto. Amén. Entonces, tenemos que aprender a cómo dividir las cosas. ¿Qué es lo que verdaderamente a mí como cristiano y como gentil me corresponde hacer? ¿Y qué le corresponde hacer a los judíos? ¿Para qué? Para que no liguemos una cosa con la otra. También vemos otra situación que el apóstol Pablo se ve luchando con eso, que era el asunto de la comida, de la dieta, de lo que bebían. Un sinnúmero de situaciones, hermano. La altivez dentro de los hermanos. El tema de juzgarse uno con otros, de que yo soy más espiritual que tú, de que yo, gloria a Dios, si tú caíste, hermano, hacían leña contigo. Por eso el apóstol Pablo en el mismo versículo, el mismo capítulo 6 dice: si tu hermano peca, si alguno es encontrado en falta, restaurarlo con espíritu de mansedumbre. No vamos a hacer leña con el palo caído. No vamos a hacer una fiesta, no vamos a acabar con ese hermano, sino que restaurémoslos con espíritu de mansedumbre. Entonces, son situaciones que se vieron en ese momento que llevaron al apóstol Pablo a un cansancio mental, un cansancio emocional, al punto que él dice: de ahora en adelante, que nadie me cause molestia por temas sin importancia, por temas que ya yo le he dicho a ustedes que no tienen relevancia con respecto a la salvación, y no vamos a estar hablando de lo mismo siempre. Ya Pablo no quiere hablar más del tema. No me hablen más de que si vamos a circuncidarnos, de que si vamos a guardar el Shabbat, de que si vamos a hacer esto, aquello. Hermano, ustedes son gentiles, ustedes no están sujetos, no están obligados a guardarlo. Ahora, tú quieres vivir por la ley, vívela, pero tienes que guardarla bien. ¿Por qué? Porque judío no es aquel que es externamente judío, sino el que es internamente judío. Asimismo es el cristiano. Cristiano no es aquel que se vea externamente como un cristiano, sino que es cristiano internamente, que tiene la palabra de Dios en su corazón, que vive, que cumple la palabra de Dios, que vive conforme a la palabra de Dios internamente, y eso se va a reflejar por fuera. Amén. Porque no estamos hablando de apariencia. No se puede ser, aparentar ser judío cuando tú no cumples la ley. Cuando tú no vives bajo la ley completamente. Cuando tú no has sido circuncidado del corazón. Moisés le dijo a los judíos en aquel momento, en el libro de Deuteronomio, creo que es, en Éxodo, le dice: procúrense que su corazón, que su circuncisión sea en el corazón. Que no sea solamente externa, porque externa es carne, sino que su circuncisión sea desde el corazón. Ese convenio, ese pacto que ustedes hicieron con Dios, sea del corazón, no sea solamente de boca.
Jesús vuelve y dice en un momento dado, dice, este pueblo de labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. El apóstol Pedro escribe, gloria a Dios, que nuestro atavío no sea solamente de peinados ostensiosos ni de vestiduras lujosas o caras, sino que sea del corazón, hermano. Que sea de corazón, que usted tenga una convicción real de que lo que usted está haciendo es para agradar a Dios, de que lo que usted está haciendo, gloria a Dios, es la adoración y la alabanza plena y correcta a Dios. O sea, por eso el apóstol Pablo nos exhorta en la gran mayoría de sus cartas que procuremos conocer cuál es la voluntad perfecta y agradable de Dios. ¿Para qué? Para que hagamos las cosas con convicción, para que practiquemos, para que vivamos una vida cristiana correctamente, pero con convicción de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque dice en el libro de Romanos, capítulo 14, gloria a Dios, versículo 23 o 25, dice que el que practica las cosas sin convicción, peca. Este es pecado, hermano. Cuando usted hace la cosa para aparentar algo, cuando usted hace la cosa para el qué dirán, por encajar en el grupo, por ser aceptado, pero no lo hace de corazón, no lo hace con convicción, hermano, usted está en pecado. Usted está pecando contra Dios. Está pecando contra su conciencia. ¿Qué dijo Martín Lutero? Martín Lutero, cuando lo estaban cuestionando acerca de que él tenía que retractarse de lo que él había dicho y de sus escritos, dijo él, yo no puedo hacer algo en contra de mi conciencia. No es saludable. No es saludable actuar en contra de mi conciencia, en contra de mi convicción. Si ustedes me demuestran por la Biblia que lo que yo estoy haciendo está mal, yo quemo todos los libros, yo quemo todo lo que he dicho, me retrato de todo. ¿Y qué hizo el sínodo? ¿Qué hicieron los sacerdotes que estaban ahí cuestionándolo? Se quedaron callados. No tuvieron cómo refutar al apóstol, a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque lo que él estaba haciendo verdaderamente era correcto. Es lo que enseña las escrituras. Pero ellos, por seguir la corriente, por seguir su negocio, por seguir sus cosas, preferían mejor mirar hacia el lado y seguir bajo su propio camino. ¿Por qué? Porque le convenía más. Lo mismo que pasaba con los fariseos. Los fariseos, Jesús elogia a los fariseos en un momento dado y le dice, bueno, escuchen lo que ellos dicen, escuchen lo que ellos enseñan, escuchen lo que ellos predican, pero no hagan lo que ellos hacen. No practiquen lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos enseñan una cosa, pero hacen otra. Santo es el Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Amén, con lo que hacemos, con lo que practicamos, con lo que queremos, gloria a Dios hacer. Y con esto termino y concluyo, gloria a Dios. Y es con el versículo inicial, capítulo 6 de Gálatas, versículo 17, donde él dice, gloria a Dios, de ahora en adelante que nada me cause molestia, porque yo llevo las marcas del Maestro. Hermano, procuremos llevar las marcas del Maestro. Procuremos buscar las marcas de nuestro Señor Jesucristo, que esas son las que nos van a identificar tus frutos. Por tus frutos te conoceréis. No por cómo te veas por fuera, porque tú puedes aparentar ser trigo cuando eres cizaña. Alaba lo que él vive. Puedes lucir como un trigo cuando verdaderamente, cuando llega el tiempo de la siega que empieza a dar frutos, eres cizaña. Entonces, ahí será el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque dice que serán arrancados para echarlo en el fuego. Las cizañas no sirven para más nada que no sea quemarla en el fuego.
Procuremos, hermano, buscar las marcas del maestro, y que esas marcas estén en nuestro corazón, que estén en nuestro ser. Las marcas del maestro sean las que nos identifique delante de Dios y posteriormente delante de los hombres. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda que esto fue una reflexión bíblica con el hermano Edwin Martínez. Hasta la próxima.